dijo cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que era Pedro, dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén a la palabra del Señor. Es decir, Jesús dice que entra en aquella barca, le dice a Simón que le separe un poco de la tierra, y cuando ha terminado de enseñar, de hablar a los que estaban escuchando, a la multitud, entonces le dice a Pedro, a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense, me llamó la atención que Simón le responde a Jesús, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Se podría decir que Pedro aquí estaba mostrando a Jesús su fracaso, su frustración, quizás su decepción, que hemos estado toda la noche, que nos hemos esforzado, pero no hemos conseguido nada. Aunque nos hemos esforzado, aunque lo hemos intentado, pero no hemos conseguido nada. Quizás Pedro, Simón, se sentía frustrado, fracasado. Miren, es un detalle simplemente, no sé, quizás te encuentras así como Pedro, quizás te encuentras fracasado, frustrado o decepcionado, porque quizás no logras conseguir aquello que deseas. No sé, tus proyectos, las metas, o sé, cambiar, mejorar tu vida cristiana, quizás dejar un hábito, un vicio que te está perjudicando, quizás salir de la ansiedad, de la depresión, quizás salir del desánimo, de la pereza, no sé, pero quizás te sientes así, frustrado, decepcionado, fracasado, porque no logras alcanzar o conseguir aquello que deseas. Pero hoy tengo una palabra para ti, una palabra de ánimo, que así como Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red, hoy el Espíritu Santo también te dice a ti, boga mar adentro y echa tu red. Amén. Amén. Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué me quieres decir con boga mar adentro y echa la red? Pues miren, significa simplemente, significa que el Señor Jesús le dio a Pedro una oportunidad más. Que aunque lo habían intentado, habían estado toda la noche, se habían esforzado y no habían conseguido nada y habían salido frustrados, pero Jesús se acercó y le dio una oportunidad más. Así, hoy el Espíritu Santo te dice que aunque lo has intentado muchas veces y has fracasado, lo has intentado muchas veces y has fracasado, pero no te quedes con el fracaso. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, hay una oportunidad más. Vuélvelo a intentar. No te quedes con el fracaso, con la frustración. No te quedes sin intentarlo. Vuélvelo a intentar. Hay una nueva oportunidad. A pesar de tus frustraciones y a pesar de tus fracasos, el Espíritu Santo te anima a que no te quedes en la orilla del fracaso, en la orilla de la frustración. No te quedes ahí. Hay una nueva oportunidad. Amén. Amén. No sé cómo te encuentras, no sé cómo estás, pero si quizás te sientes de esta manera,
porque quizás no logras conseguir lo que deseas, aunque a veces te has esforzado y muchos esfuerzos y no has conseguido. No te des por vencido, no te des por vencida. Hay que seguir luchando, hay que seguir intentándolo en el nombre del Señor. Miren, vamos a otro punto que dice, amén, le dice, toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Es decir, Pedro con esta frase está mostrando a Jesús, le está mostrando sus fracasos, pero hay algo también. Miren, Pedro no solamente le muestra sus fracasos, sino que hay algo precioso en este pasaje, y es que Pedro cree y obedece a la palabra del Señor. Es decir, Pedro no simplemente muestra al Señor, le muestra sus fracasos, le muestra sus decepciones, sus derrotas, sino que también le muestra que cree y que obedece a su palabra. Fíjese, le dice, toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Ahí le está mostrando su fracaso, pero sigue diciendo, mas en tu palabra echaré la red. Aquí está mostrando su fe y su obediencia a la palabra del Señor. Repito, cuando le dice toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ahí Pedro está mostrando a Jesús su frustración, su decepción, su fracaso. Pero sigue diciendo, mas en tu palabra echaré la red. Aquí está demostrando su fe, su obediencia a la palabra de Jesús. ¿Saben cómo interpreto yo esta frase? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben cómo la interpreto yo? No sé si será la interpretación correcta. Seguro que no, pero es como yo lo veo. Y es que dice, mas en tu palabra echaré la red. Está diciendo Pedro de alguna manera, nosotros hemos estado toda la noche intentándolo, esforzándonos y nada hemos conseguido. Mas creo que lo que no se puede conseguir con esfuerzos humanos, se puede conseguir creyendo y obedeciendo a tu palabra. Creo que esto es lo que quería decir Pedro en el nombre del Señor. Creo que lo que no podemos conseguir con esfuerzos humanos, lo podemos conseguir creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios. Lo que no podemos conseguir con nuestros esfuerzos humanos, lo podemos conseguir cuando creemos y obedecemos a la palabra del Señor. Miren, los cambios, las mejoras, los crecimientos en la vida espiritual no se consiguen con esfuerzos humanos. Los cambios, las mejoras, el crecimiento espiritual lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros creemos, obedecemos y practicamos su palabra. Es cuando realmente hay cambios, cuando realmente hay crecimientos, cuando realmente hay frutos, cuando realmente hay mejoras en nuestras vidas. Miren, lo que quiero decir es que los esfuerzos humanos son buenos, pero si no van acompañados, esta es la clave, son buenos, pero si no van acompañados de la obediencia a la palabra de Dios, no pueden producir ninguna mejora en nuestra vida espiritual. Podrán producir cambios en el exterior, pero no harán nada en nuestro corazón, no harán nada en nuestro interior. Miren, les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel hombre, Simón el mago? En Hechos capítulo 8, del verso 9 en adelante, nos habla de Simón el mago. Dice que creyó, que se bautizó y que estaba siempre con Felipe, pero cuando vio a Pedro y a Juan, que por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, dice que Simón les ofreció dinero para que les diese ese don. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjense lo que le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Es decir, Simón el mago había hecho muchos esfuerzos humanos, se había bautizado, estaba siempre con Felipe, pero dice que su corazón no era recto delante de Dios. Los esfuerzos humanos cambiaron su exterior, pero no hicieron nada en su interior. Miren, ¿se acuerdan también del joven rico que tenía muchos esfuerzos humanos? El joven rico tenía muchos esfuerzos humanos, dice que guardaba los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, no lo hace. Y al no hacer lo que Jesús le dijo, en su interior no se produjo ningún cambio. Aunque tenía muchos esfuerzos humanos, pero como no obedeció a la palabra que Jesús le dijo, en su interior no se produjo ningún cambio, ninguna mejora. Para que haya un cambio, para que haya mejoras en las vidas, los esfuerzos humanos tienen que ir alineados a la obediencia a la palabra de Dios. Porque puedo tener esfuerzos humanos, pero si no obedezco a su palabra, no obtendré los beneficios. Porque puedo esforzarme en venir al culto, en conectarme en el sello, puedo esforzarme en predicar, en cantar, en orar de vez en cuando, pero si no obedezco a su palabra, si no la obedezco en mi vida, no habrá cambios, no habrá mejoras, no habrá crecimientos. Amén. Miren, sigue diciendo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Miren, ya para terminar, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Cuando Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Es decir, cuando Pedro obedeció a lo que Jesús había dicho, echar la red para pescar, es cuando obedeció, es cuando hubo resultados, cuando hubo beneficios, habiéndolo hecho. Dice, habiéndolo hecho. No dice habiéndolo visto o habiéndolo oído. Dice habiéndolo hecho. Amén. Cuando hubo resultado es cuando Pedro, amén, cuando Pedro obedeció a lo que Jesús le había dicho, boga mar adentro y echa la red. Pedro escuchó, Pedro creyó y Pedro obedeció a lo que Jesús le dijo. ¿Saben que este puede ser el orden? Amén. Para que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Este puede ser el orden para que la palabra de Dios produzca beneficios en nuestra vida espiritual. Escucha la palabra, cree a la palabra, obedece y practica la palabra. Cuando escuchamos, creemos y obedecemos y practicamos su palabra, es cuando realmente se van a producir esos cambios que deseas, esas mejoras que esperas. Se van a producir cuando escucho, cuando creo, cuando practico la palabra. Es cuando realmente hay madurez, hay crecimiento, hay estabilidad. Jesús lo enseñó de alguna manera en lo que la enseñanza que nos dijo de los dos hombres que edificaron, ¿se acuerdan? De los dos cimientos. Los dos edificaron. Dice, comienza su enseñanza diciendo, el que oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y las hace, le compara al hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero dice, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre
insensato que edifica sobre la arena. Aquí el Señor nos está diciendo que para tener estabilidad, para tener fundamento, para tener seguridad, una estabilidad cristiana, una madurez, un crecimiento, se necesita oír la palabra, creer a la palabra y practicar la palabra. El que oye mis palabras y las hace. Saben que los dos tuvieron esfuerzos humanos, los dos edificaron sus casas y exteriormente había dos casas y los que pasaban veían dos casas iguales, parecidas, con sus paredes, sus fachadas, sus puertas, sus ventanas. Aparentemente en el exterior los dos se habían esforzado, pero había una gran diferencia. Uno se había esforzado en buscar el fundamento y otro edificó sobre la arena. Se podría decir que el que edificó sobre la arena es el que intenta mejorar o cambiar solamente con esfuerzos humanos, sin guardar, imponer en práctica la palabra del Señor. Y se puede decir que aquel que edificó sobre la roca es aquel que oye la palabra, que escucha la palabra y se esfuerza por practicar la palabra, con esfuerzos, sí, pero siempre obedeciendo a la palabra del Señor, porque puedo tener muchos esfuerzos humanos, pero si no obedezco a su palabra, no habrá beneficios para mi vida espiritual. Puedo cantar, puedo predicar, puedo orar, puedo conectarme a los sellos, pero si no obedezco a la palabra del Señor, que me dice que quizás me aparte de lo que a Él no le agrada, que quizás me dice que no debo de tomar lo que no es mío, que quizás me dice que me aparte del mundo, del pecado, del vicio, que quizás me dice que debo de perdonar al que me ofendió, que quizás el Señor me muestra cómo tengo que conducirme en la obediencia a su palabra. Cuando no la obedezco, aunque yo me esfuerce en cantar, en orar, en predicar, en mi vida no se va a producir ningún cambio. El cambio se produce, el crecimiento se produce cuando oímos la palabra, creemos a la palabra y practicamos la palabra. Así que, amén, este sentimiento tenía para mi persona. El primero, pues les confieso que necesitaba la palabra del Señor. Necesito, y más que nunca, creer a su palabra, obedecer a su palabra y practicar su palabra, porque es realmente como vamos a encontrar la firmeza. Se podrá derrumbar el mundo a nuestro lado. Las circunstancias pueden ser muy adversas y golpear, pero cuando realmente creo la palabra, me fundamento en la palabra y practico la palabra, eso va a producir en mi vida un fundamento, que me voy a mantener en el mismo lugar, pese a la situación que me esté rodeando. Ya saben, vino los vientos, golpearon, y la que no tenía fundamento se cayó. ¿Saben cómo se ve cuando una persona realmente obedece, realmente practica la palabra? Pues se ve en su trayectoria, que vienen las situaciones, que vienen las dificultades, que vienen las tentaciones, y él se mantiene en su lugar. Así que les animo, amén, a que si te ha hecho bien la palabra, la tomes, amén, que a mí me hacía falta. Así que nada, hasta aquí este culto, amén, decirles que Dios les bendiga mucho, decirles que la Samira ya va mucho mejor y que estamos bien, ¿eh? Venga, Dios les bendiga mucho. Bendiciones para todos. Gloria al Señor. En esta tarde damos gracias a Dios por este culto.